Hay veces que una sola palabra, una, que parece de lo más simple, esconde todo un universo. Hoy vamos a abrir justo una de esas, para descubrir el verdadero drama de la naturaleza que lleva dentro. Y la palabra es esta, frente, así de corta. Es algo que oímos 1000 veces, ¿no? Sobre todo en el pronóstico del tiempo. Ok, y aquí tenemos la definición oficial, digamos, la llave para entender de qué va todo esto. A primera vista, pues parece súper simple, ¿no? Casi de diccionario. Pero vamos a ver que adentro hay toda una coreografía de fuerzas naturales. A ver, vamos a desglosarla pieza por pieza. Muy bien, para empezar a entender esta especie de obra de teatro, primero hay que conocer a los actores principales. Y en este drama del clima, los protagonistas son sin duda las masas de aire. Y cuando hablamos de dos masas de aire, no es cualquier cosa. Hay que imaginárselas como si fueran unas burbujas gigantescas de aire enormes, de cientos de kilómetros, donde la temperatura y la humedad son más o menos las mismas por todos lados. O sea, son los verdaderos colosos de esta historia. Sin estos dos, simplemente no pasa nada. Y ojo aquí, la definición es súper específica. Son dos. Ni una, ni tres, dos. Un frente es, en el fondo, una historia de un par, una interacción. Es justo ese encuentro, ese choque entre dos, lo que desata todo lo demás. Ok, pero no es suficiente con que haya dos. Para que la cosa se ponga interesante, tiene que haber, pues, un conflicto, ¿no? Y aquí, el conflicto, el meollo del asunto, viene de una sola palabra clave: distintas. Es que esta diferencia no es un detallito sin importancia, para nada. Es literalmente el motor de todo el fenómeno. A ver, si las dos masas de aire fueran iguales, pues nomás se mezclarían y ya. Pero no. Es justo su contraste, esa diferencia tan marcada, lo que enciende la mecha y lo pone todo a girar. Y la propia definición nos da el ejemplo perfecto, el más claro de todos. No estamos hablando de diferencias pequeñitas, sutiles. No, no. Hablamos de una oposición total, elemental. Una fría contra una cálida. Esto ya nos pinta un cuadro súper claro de lo que significa eso de características distintas. Si lo pensamos visualmente, es un choque de opuestos, literal. Por un lado tenemos la masa de aire fría, que es más pesada, más densa, y le gusta como que pegarse al suelo. Y por el otro, la masa cálida, que es mucho más ligera y siempre tiende a irse para arriba. Justo esa diferencia de peso o de densidad es el corazón de todo. Obliga a una a subir y a la otra a meterse por debajo. Y en ese movimiento, ¡pum!, se forman nubes, lluvia, se crea el clima. Bueno, ya tenemos a los actores y el porqué de su conflicto. ¿Qué nos falta? Pues el escenario, ¿no? El lugar donde toda esta acción va a ocurrir. Y ese es justo el último pedacito de nuestra definición. Y ojo, cuando dice zona de contacto, no es nomás un punto en el mapa, es una frontera en constante movimiento, una verdadera línea de batalla en la atmósfera. Es justo en esa línea donde los dos gigantes chocan y donde se desata todo el show del clima que luego sentimos acá abajo. Entonces es aquí, en esta zona de contacto, donde todo se junta. Los dos protagonistas, con sus personalidades opuestas, por fin se ven las caras. Y es la suma de todos estos ingredientes lo que al final crea el fenómeno que conocemos como frente. Perfecto, ya desarmamos la definición en todas sus partes. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a juntar otra vez las piezas. Así veremos cómo una frase tan cortita puede describir un evento tan masivo y poderoso. Si lo vemos de esta forma, es casi como una receta de cocina, pero para el clima. A ver, paso 1. Consigue dos masas de aire. Paso 2. Asegúrate de que sean totalmente opuestas. Una fría y pesada, la otra cálida y ligera. Y paso 3. Ponlas a chocar en un punto, en esa zona de contacto. ¿Y cuál es el resultado? Un frente. Justo el responsable de muchos de los cambios de clima más repentinos que vivimos. Ahora volvamos a leer la definición del principio. ¿Verdad que ya no se siente igual? Ya no es solo una frase de un libro. Ahora podemos ver la historia completa, ¿no? Dos fuerzas opuestas que se topan en una frontera muy clara y de ese choque nace un evento súper dinámico. Cada palabrita tiene su razón de ser. Y esto es increíble porque nos enseña cómo una definición que suena tan técnica, tan de laboratorio, en realidad puede ser el plano de algo gigantesco, lleno de poder y siempre en movimiento. Es un gran recordatorio de lo elegante, de lo densa que puede ser la ciencia a veces. Y con esto nos quedamos con una pregunta para llevar. La próxima vez que nos topemos con una palabra o una definición que parezca simple, quizá valga la pena hacer una pausa y pensar: ¿qué historia, qué universo tan complejo y fascinante estará escondido aquí, esperando a que lo descubramos? Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.